Muchas personas, al momento de comenzar su día, no toman ninguna decisión a menos que vean qué cosa es lo que trae su signo, porque piensan que el futuro de su vida es administrado por el movimiento de las estrellas. Y muchas personas quieren conocer el futuro. ¿Cómo me va a ir hoy? ¿Qué va a suceder? ¿Qué ropa debo ponerme? ¿Cuál es mi color? ¿Cuál es mi número? Porque están pensando de que el destino de cada ser humano está escrito en los astros. Y esto no es verdad. Infelizmente muchas personas viven esclavas de ello. ¿Cuánto darían las personas por conocer qué cosa es lo que va a suceder? Conocer el futuro es una de las cosas más intrigantes porque el ser humano quiere tener el control de todo. Por eso se preocupa, se angustia cuando sabe que el futuro no puede conocer. Sin embargo, Dios ya nos mostró muchas cosas que van a suceder en el futuro. Y para ello, Dios levantó profetas. Profeta era el portavoz de Dios. Dios le comunicaba un mensaje de advertencia, de juicio, o le mostraba lo que iba a ocurrir en el futuro. Nosotros tenemos la Biblia como la palabra profética, porque Dios levantó profetas para poder mostrarnos la realidad que íbamos a vivir en el futuro. Es por eso que los cristianos abrimos la Biblia y cuando vemos cómo las cosas hoy están sucediendo, no nos asustamos. Decimos simplemente, ese futuro ya llegó. Aquello que la Biblia describe ya está aquí. Cuán importante es darle la importancia de vida y escuchar con atención a los profetas que Dios levanta. Más también, la Biblia menciona que el remanente, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, tendría un don profético. Qué interesante que las características dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y cuando vamos a Apocalipsis 19:10, encontramos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero cuidado, el enemigo también ha levantado tantos falsos profetas, tantas personas que dicen tener revelación de Dios cuando nunca la han tenido. Por eso es importante saber quién es un verdadero profeta. ¿Cuáles son las características que la Biblia presenta sobre un verdadero profeta? Hoy te invito a descubrir el don profético en el remanente, el tiempo del fin. Para eso, toma tu Biblia, toma tu curso bíblico y casi ya al finalizar esta serie queremos comprender la importancia del don profético. ¿Dios levantó un profeta para el tiempo del fin? Bueno, junto al pastor Geisen Cordero, vamos a estudiar esta lección. Antes, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, tu palabra está en nuestras manos y queremos que tu Espíritu nos lleve a la comprensión de esa verdad y lleve tu palabra a nuestro corazón. Ayúdanos para que podamos comprender la importancia de estar atento a la palabra profética. Gracias porque levantaste profetas en todo tiempo para un mensaje presente y gracias porque en el tiempo del fin también levantaste un profeta para guiarnos, para mostrarnos el camino y para llevarnos una vez más a tu palabra. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu sea aquel que nos guíe en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en un estudio más de la palabra de Dios, de la lámpara que alumbra nuestro camino en este mundo de tinieblas. Hoy
con un tema muy especial que seguramente será de grande bendición en nuestra vida cristiana. En la lección número 14 nosotros vimos acerca de la iglesia verdadera y las características según la Biblia. Sin embargo, una de las características de esta iglesia verdadera era que tenía el espíritu de profecía. Y en esta lección, la lección número 19 de nuestra serie La Fe de Jesús, veremos justamente más acerca del don de profecía. ¿Qué enseña la Biblia acerca del don de la profecía? ¿O qué es el don de profecía? ¿Qué enseña la Biblia acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? ¿Puede en nuestros tiempos haber profetas o tendremos problemas con aceptar algún profeta o alguien que dice ser profeta? Todas esas preguntas serán resueltas a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. La primera pregunta de nuestro estudio dice: ¿a quién revela Dios sus designios? Amós capítulo 3, versículo 7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, ¿a quién revela Dios su voluntad? A los profetas. Dios revela o se revela a través de sus profetas. Ya vimos que los libros escritos en la Biblia justamente fueron la revelación de Dios. O sea, Dios reveló o se inspiró a los profetas. Por lo tanto, en la Biblia es el resultado del trabajo de Dios para con los profetas. La segunda pregunta que conviene responder a la luz del texto es: ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Vamos a leer en la Biblia, en Números capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Dios se manifiesta o se presenta a través de visiones, de sueños, y también les habla. Interesante. Entonces los profetas que recibieron la revelación de Dios muchas veces tuvieron sueños, sí, muchas veces tuvieron visiones y otras veces escucharon directamente las palabras de Jehová, de Dios. La tercera pregunta de nuestro estudio es muy interesante, muy importante. ¿Puede una mujer ser profeta? Seguramente a esas alturas tus amigos o algún familiar, o ya inclusive tú has buscado por internet y has escuchado en estas jornadas a una profeta de la iglesia adventista, Elena de White. Entonces, ¿puede ser una mujer una profeta? ¿Qué nos dice la Biblia? Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, hijos e hijas, la pregunta es: ¿puede entonces una mujer ser profeta de Dios? La respuesta a la luz de la Biblia es que sí. Interesante. La pregunta número 4 dice: ¿tuvo profeta la iglesia cristiana apostólica del primer siglo? Ok, Pastor Heisen. En el Antiguo Testamento, Joel, que perteneció al Antiguo Testamento, dijo que habrán mujeres, habrán jóvenes teniendo visiones y sueños, hijas e hijas o hijos. Sin embargo, ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Hay alguna evidencia bíblica? ¿Qué nos dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice: y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, en la iglesia cristiana, Pablo está describiendo justamente algunas responsabilidades que existen en la iglesia. Y la respuesta a esta pregunta entonces sería que sí tuvo, en conjunto con los apóstoles y maestros, según la palabra de Dios. La pregunta número 5 es muy importante. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera?
Recuerda que en la lección número 14, una de las características de la iglesia verdadera era que tenía el don de profecía. Entonces, esta pregunta se complementa con ese estudio. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Continúa diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Según la Biblia, la iglesia verdadera tenía justamente esta característica, y estaba predicho entonces que su pueblo tendría el don de profecía. ¿Qué sería, no? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Que sería una característica del pueblo de Dios en el tiempo final. Por lo tanto, si tú estás estudiando ya con los adventistas y te han preguntado y te preguntas qué tiene que ver Elena de White con todo este estudio, con toda la Biblia, tu respuesta está allí. Esta es una característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y como iglesia, a la luz de la Biblia, nosotros consideramos que Elena G. de White es la profetisa para el tiempo del fin en la iglesia adventista. Sus mensajes, todos sus mensajes, fueron contrastados con la Biblia y ningún mensaje fue encontrado falto. Muchas personas, muchos teólogos han buscado contradicciones, pero ella considera sus escrituras, sus escritos, sus mensajes como la luz menor que guía a la luz mayor, que es la Biblia. Ningún mensaje de Elena G. de White contradijo ni contradice la Biblia. Por eso creemos nosotros que ella es la mensajera del Señor en el tiempo del fin. Amén. ¿Qué debemos hacer ahora después de haber estudiado este tema interesante? Sugerencias para beneficiarse con el don de profecía. En primer lugar, apreciar las profecías. Tenemos muchas profecías en la Biblia. Por ejemplo, Daniel, Apocalipsis, como libros primarios para el tiempo del fin. En segundo lugar, necesitamos estar atentos a los profetas. Hay que escuchar las palabras de los profetas. Y finalmente, creer en los profetas. Hay bendición cuando los hijos de Dios creen en los profetas, creen en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra decisión después de haber estudiado todo lo que vimos? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Yo sé que tú estás allí preguntándote, pero Elena de White quizás te genera dudas, pero yo te hago solamente una invitación. Como tú muchas veces también estuve en mis inicios cuando estudiaba la Biblia preguntándome si estaba en el lugar correcto y hasta me asusté. Sin embargo, mi mente cambió cuando comencé a leer por lo menos un libro. Empecé a leer un libro y poco a poco lo iba contrastando con la Biblia, y hoy por hoy doy fe y puedo decirte en el nombre de Jesús que estamos siendo bendecidos grandemente por los mensajes. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y no te olvides, cada lección estudiada debe ser una lección practicada. Que el Señor te bendiga grandemente. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en la parte final del texto, dice así: Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El pueblo de Dios en el tiempo del fin tendría el don profético. Hoy se han levantado muchos profetas. Mas, ¿cuáles son las profecías que ellos mencionan? ¿Está en armonía con la palabra de Dios?
¿Se fundamenta todo aquello que dicen en lo que la palabra de Dios muestra? Muchos se levantan apenas para contradecir ya algunos principios que la Biblia muestra para el ser humano. Nosotros necesitamos distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. A la ley y al testimonio, dice la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si se levanta alguien contradiciendo alguna parte de las Escrituras, ese mensaje no puede venir de Dios. ¿Cuáles son los frutos que esa persona da? ¿Cómo es su vida? ¿Es relevante la profecía que presenta? ¿Va a impactar la vida de una comunidad? ¿Se cumple todo aquello que la persona dice? Entonces, nosotros necesitamos ser responsables para poder, a la luz de la Biblia, verificar si aquella persona que dice ser profeta realmente es un profeta que Dios levantó. Hoy te invito a aceptar la profecía. Y como estudiamos en el capítulo de hoy, en el tiempo del fin Dios levantó a Elena de White. Y si tú lees cualquiera de sus libros, vas a encontrar la armonía que tiene con la Biblia, no contradice la Biblia. Si investigamos su vida, tuvo una vida ejemplar, pero mucho cuidado con lo que por allí andan diciendo. Número 1, ella no coloca el fundamento para que esta iglesia exista. Hay personas que dicen, ustedes hacen y creen o hacen todo lo que ella mandó hacer. Sus creencias están fundamentadas en Elena de White. Y no es así. Nuestras creencias están fundamentadas en la Biblia. Y si nosotros escuchamos aquello que ella dijo o aquella que ella escribió, es porque comprobando con la Biblia, ella realmente tuvo mensaje inspirado para nuestro tiempo e hizo que las personas vuelvan a la palabra de Dios. Muestra realidades que hoy el mundo desprecia. Número 2. No consideramos a Elena de White como una persona a quien debemos venerar. No, la consideramos profeta, mas no la veneramos. Además, todas las creencias de la iglesia adventista, ninguna está fundamentada en lo que ella escribió. Está fundamentada en la Biblia. Ella puede apenas respaldar todas esas creencias porque el mismo Dios que inspiró a los profetas también lo inspiró a ella. Ahora te invito para que puedas apreciar el don profético y simplemente estudia uno de sus libros para que tú te puedas dar cuenta si realmente es inspirado por Dios o no. ¿Está dispuesto a aceptar el don profético? Ora conmigo. Gracias, Señor, porque a través de todos los tiempos levantaste profetas. Y gracias porque los mensajes que diste a través de ellos sirven para que nosotros podamos encaminarnos bajo tus principios. Ayúdanos para que podamos escuchar tu palabra y también escuchar la voz de tus profetas. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.